Entramos enseguida con nuestro segmento Diálogos. Queremos dar la cordial bienvenida al asambleísta Fabricio Villamar de las filas de Creo. La bienvenida, asambleísta. Usted hizo denuncias importantes sobre los diezmos, que había sido una práctica recurrente en algunos personajes que fungían de asambleístas en el Parlamento ecuatoriano. ¿Cuánto se ha avanzado de la denuncia hasta estos momentos? Bienvenido. Buenos días y una buena semana para todos quienes tienen la gentileza de escucharnos. Tal vez un par de precisiones semánticas. El diezmo es el 10%, en algunos casos acá se cobraba más que eso. El diezmo es una contribución voluntaria, acá se les exigía. Y el diezmo es una contribución piadosa. Esto de piadoso no tenía absolutamente nada. Y lo que hemos encontrado es que esta, que es una mala práctica, la venían realizando desde hace algún tiempo, sin que quienes han sido legisladores durante 2, 3, 4 periodos hayan hecho absolutamente nada para controlar esto, que es evidentemente muy posiblemente un delito, ¿no? ¿En qué se ha avanzado? La semana anterior me reuní con el fiscal general, le entregué todos los documentos con los nombres, con los números de cuenta, de tal manera que el fiscal pueda iniciar una investigación, que la UAFE otorgue la información que se necesita y que a partir de esta información cruzada se encuentre a los responsables. Hay que decir que no son todos, que hay asambleístas que son buenos, que hay gente que es respetable, que hay gente que va a trabajar y que hace lo que tiene que hacer por la República, pero evidentemente si es que este proceso nos permite separar a algunos malos asambleístas e ir a un proceso de depuración, pues hay que hacerlo. Ahora, este proceso de depuración del que usted hace mención, algunos asambleístas han manifestado que no tienen las herramientas necesarias, la ley interior del Parlamento, como para que se pueda seguir un lineamiento que conduzca justamente a la depuración de aquellos malos servidores que el pueblo lamentablemente confió. Es que ese es el problema. Nadie roba con escritura pública. Bueno, habrán 2 que 3 que sí son suficientemente giles como para haberlo hecho, pero lo que se va a encontrar es que pueden existir cruces entre las cuentas de los empleados y de los asambleístas, y a partir de eso la Fiscalía tendrá que actuar. Lo deseable hubiera sido un proceso de autodepuración, pero como usted mismo lo dice, las leyes de la Asamblea, la ley de la función legislativa, no nos permite actuar directamente en esos casos, y por eso es necesario llamar a la justicia común para que intervenga. Y como buenos legisladores que son, en su gran mayoría, no tenemos por qué dudar, ¿no han pensado algún rato oxigenar y dar la viabilidad a través de una ley propia que ustedes tengan, incrementando esta falencia que justamente se está evidenciando? Sí, y de hecho el anterior Parlamento había iniciado ya un proceso de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero el expresidente Correa la vetó. Y recién se levantó el veto en junio de este año, y a partir de eso el Parlamento puede volver a tratar este tema. Ahora, sucede que lo que usted ha denunciado apenas es el hilo del ovillo, porque también sucede que a raíz de esta denuncia se destapan otros sectores también, en ministerios inclusive, en gobiernos seccionales, lo que nos hace realmente, lo que nos lleva a una preocupación nacional. ¿Cuán descompuesto realmente está el hecho público en función a las delicadas responsabilidades que se les entrega a ecuatorianos para que administren la cosa pública? Totalmente, es que eso es lo que sucedió. A la vuelta de estos 11 años de manejo del correísmo del gobierno nacional, esta no es una práctica que solo pasó en la Asamblea, pasó en todas las instituciones públicas. Yo he denunciado varios casos. Lo que pasaba en el SECAP es uno de ellos, y estamos investigando las relaciones que hay entre algunos funcionarios y políticos guayaquileños en donde existen estos casos. He encontrado algunos de estos casos también en CNT. Me han comentado de casos que existen en varios municipios. Usted entenderá que nosotros no tenemos competencia para auditar los municipios, sino directamente cada consejo municipal. Pero esto está pasando en toda la República. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si es que se conocen de estos casos, hay que denunciar. Si lo peor que nos puede pasar es que la gente se acostumbre a pensar que esto es normal, esto no es normal. Que se les cobre a los ecuatorianos por darles trabajo no es normal, no es correcto. Y bueno, solamente hemos hecho el enfoque desde el punto de vista de la corrupción, porque este es un acto de corrupción.
no se está todavía analizando el enfoque de los derechos de los trabajadores, porque esto vulnera los derechos de los trabajadores, pues. Y la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea hasta el momento no ha dicho absolutamente nada. Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea hasta este momento no ha dicho absolutamente nada. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a las acciones que vaya a desarrollar en adelante el fiscal y la Contraloría. Ahora, ¿cómo entender cuando algunos legisladores han manifestado que esta es una práctica común porque es la forma de alimentar a los partidos políticos, que es la única manera de que tengan ingresos para este tipo de gastos, entre comillas, que genera el mantenimiento de una agrupación política? No, no es cierto. El Ecuador tiene dos mecanismos de sustento de las organizaciones políticas, que son el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Retribución del Gasto Electoral. Las dos están consideradas en el Código de la Democracia. Los aportes voluntarios a las organizaciones políticas son absolutamente posibles. Cuando son voluntarios, pues. Pero si es que en cambio lo que tenemos nosotros es un proceso de exacción, en donde al ciudadano que va a trabajar en el Estado agarran y le piden plata y le dicen que esa plata es para el partido, y sabe Dios si es que esa plata llegó algún rato al partido. Y por eso es importante pedir una auditoría de las cuentas de los partidos, para saber si exactamente esa plata llegó, pues. Pero mientras tanto lo que se tiene es que el aporte no fue ni voluntario y evidentemente no vulneró los derechos de los trabajadores. Ahora, se han dado casos también que personajes que buscando una reelección han tenido cuotas de poder político en provincias o en cantones, y a cambio de continuar en el trabajo tenían que también hacer erogaciones de su sueldo para cumplir con ese requerimiento de la voluntad de extenderse en una elección de carácter popular. ¿Se extenderá también esta investigación? Ese caso no lo conozco, más bien cuénteme. Es lo que se acaba de manifestar. Se ha indicado que habían empleados cuyo jefe o quien le dio el puesto se candidatizaba. Para que sigan el puesto tenían que ayudar para que el candidato vuelva a ganar, pidiéndole alguna erogación económica. Sí, no, es que esas son malas prácticas que no pueden darse. Corrompidas, corruptas. Sí, eso no es correcto, no está bien. Pero adicionalmente, estas malas prácticas pueden configurar un delito. Ahora, ¿a quién le corresponde establecer si es que existió o no existió un delito? A la Fiscalía. Nosotros hemos entregado ya la información al señor fiscal la semana pasada y tendrá que proceder. Ahora, sucede que la Fiscalía parece que está llena de actividades en diferentes actos del convivir nacional. Todo está en la Fiscalía. ¿Va a avanzar la Fiscalía con tanta denuncia? Tiene que hacerlo. A dar respuestas. Tiene que hacerlo, porque no es que esto es voluntario, no es que el fiscal escoge qué casos toma y qué casos no toma. Ni la ciudadanía decide esto se denuncia o esto no se denuncia. En mi caso, yo tengo una función que es legislar y fiscalizar. De los actos de fiscalización encontramos estos que son temas graves. Se han entregado a la Fiscalía tendrá que responder ahora en adelante. Ahora, ¿quién exige a la Fiscalía que haya rapidez en la tramitación de lo denunciado? Ustedes, los ciudadanos, nosotros. La Fiscalía tiene que cumplir su función como nosotros tenemos que cumplir nuestra función. Los ciudadanos tienen que estar atentos a que esto no sea simplemente el escándalo de la semana. Esto nos puede permitir a nosotros limpiar la Asamblea, pero se necesita decisión de todos los estamentos del país. Algunos sectores que calificaron de apresurada la denuncia de Fabricio Villamar en este sentido, que podía haberse internamente tratado el asunto y no vulnerar los derechos porque no todos estaban dentro de la misma circunstancia. ¿Quiénes? Evidente, varios asambleístas. A ver, hay gente que se puede sentir incómoda por esto, porque es evidente que esto que ha sucedido no sucedió en todos los despachos. Pero esto es algo que venía pasando. Y ustedes lo sabían también. Los ciudadanos lo sabían también. Y nadie se atrevió a ponerle el cascabel al gato. Y esto es absolutamente necesario. ¿Es un proceso vergonzante? Sí, pero es un proceso necesario. La otra opción es no hacer nada. Y para mí no hacer nada no es una opción. Yo creo que, diferenciando y sabiendo que
Hay muchos asambleístas que son gente respetable, que va a trabajar y que cumple con sus funciones. Hay otros que tienen que ser separados del Parlamento. Si se sienten incómodos, qué bueno. Qué bueno. Y que en un momento determinado la ciudadanía pueda señalarles con el dedo. Y que no les vuelvan a elegir nunca más. Y que si es que tienen que pasar de la curul a la cárcel, como yo les he dicho, que estoy seguro que hay algunos asambleístas, especialmente de país, que van a pasar de la curul a la cárcel, pues bien hecho. Pero el país no se merece, la República del Ecuador no se merece tener representantes con tacha. En otro tema, asambleísta, en estos días entrará ya la proforma presupuestaria del año siguiente. ¿Cuáles son las expectativas que como ecuatorianos podemos esperar de esta proforma? Se anuncia que podrían ser los $50 el precio tope de un barril de petróleo. Ustedes como agrupación política, ¿qué esperan de esta proforma y cómo debería estar armada? A ver, no se ha anunciado todavía la entrega de la proforma. Yo tengo la sensación que la proforma va a necesitar corregir de alguna manera el bache económico que el gobierno tiene. Porque resulta que, si bien, igual que el año anterior, el barril de petróleo más bien se presupuestó más abajo y los ingresos que se ha tenido por barril de petróleo han sido superiores. Y esto igual no fue suficiente para satisfacer las necesidades del erario público. Tanto así que les tocó hacer una reforma al precio de la gasolina súper. Yo tengo la sensación de que la proforma presupuestaria que manden va a venir atada a una nueva reforma tributaria. La eliminación de cargas adicionales por la mora en multas, sanciones o no pagos que se hizo hace pocos meses no está dando resultado. El Estado no está recaudando lo que hubiera querido recaudar. Si no me equivoco, intentaban recaudar más de 700 millones, eso no va a suceder. Y por lo tanto tendrá que reconocer el gobierno que la política económica por esa vía es equivocada. Creo que hay que... en vez de premiar a las grandes empresas, tratar de estimular a las micro y pequeñas empresas de tal manera que esas sean las que sostengan la economía del Ecuador. No se sabe cuándo nos van a mandar la proforma, pero yo creo que en ese sentido tendría que venir, ¿no? En lo que hace relación al bache presupuestario, este bache es bastante significativo, se habla sobre los 5.000 millones de dólares y las corrientes de financiamiento no son demasiado grandes, son tres básicamente, más deuda, petróleos e impuestos. ¿Por dónde más podría reducirse esta brecha fiscal? Es que ese es el problema, o sea, el gobierno no tiene mucho por dónde más moverse. El anterior presidente de la República hipotecó el petróleo de tal manera que está vendido el petróleo de este y del próximo gobierno. Y se necesita entonces mejorar las condiciones de crédito que ha tenido el Ecuador. Acuérdese que nuestros vecinos contrataban créditos al 2.5 y 3%, y el Ecuador contrataba créditos a menor plazo y hasta el 10 y 11%. Por lo tanto, nosotros teniendo dólares terminamos pagando mucho más que Colombia o Perú por un crédito. ¿Por qué se da esto? Por un problema de confianza en la economía. El Ecuador no es un país que tenga una economía confiable. Y mientras más cambios se hacen al sistema tributario, menos confianza se entrega al sistema económico. Por lo tanto, el presidente, que ha sido de alguna manera timorato en la línea económica, tiene que dar señales claras de que esto va a cambiar. Ahora, ¿quién tiene que cambiar este sentir de confianza? Por un lado, a los empresarios les están entregando una serie de opciones para que equilibren sus finanzas, le están quitando algunos impuestos, exonerando algunas cargas, en fin. Y los empresarios todavía no les vemos que digan: aquí estamos los empresarios ecuatorianos dispuestos a sacar nuestros recursos e invertir en la nueva producción nacional. Eso es lo que está le pasando. decía, que toda la línea tributaria fue dirigida a las grandes empresas. Pero las grandes empresas son posiblemente las que más comodidad tienen en el sistema económico, cuando realmente tenemos que preocuparnos de los pequeños empresarios. ¿Sabe quién es un pequeño empresario? La costurera es un pequeño empresario. Los tenderos son pequeños empresarios.
Entonces se necesita trabajar con ellos y dar las mejores oportunidades para que los pequeños empresarios tengan más ventajas y puedan sostener la economía. Mire, pongámoslo en estos términos. Por favor. Todas las exenciones tributarias que se aprobaron hace pocos meses estaban dirigidas a las grandes empresas. La pequeña empresa casi no le debe al Estado. Están al día en sus impuestos y si es que se atrasan en temas de seguridad social es porque terminan angustiándole económicamente. Las grandes empresas son los grandes deudores y ellos son los que no han pagado. Por lo tanto, el gran enfoque que tiene que dar el gobierno, porque acordémonos de lo siguiente, la política tributaria, la única capacidad que tiene un ecuatoriano de hacer política tributaria es del gobierno, es del presidente de la República. Ellos son los únicos que pueden hacer los cambios en la política tributaria. Ojalá esta vez el presidente de la República quiera enfocarse en quienes más necesitan, que son los pequeños empresarios. Bien, gracias a Fabricio Villamar por estos importantes Siempre un gusto, buenos días. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir a nuestro segmento, el editorial.